Buenas, perdón, mil disculpas la demora, no podía conectarme, no sé qué, tenía un problema para iniciar sesión con el Zoom. Si me esperan un minuto, estoy viendo enchufar los auriculares, a ver si me reciben mejor el audio, o no sé, es algo que si me dicen que me escuchan perfecto el audio, les hizo el micrófono. Buenas tardes de vuelta. Mi nombre es Martín Gómez Díez. Soy uno de los auxiliares docentes de la Cátedra de Derecho Constitucional. El titular es el profesor Domínguez. Y vuelvo a pedir disculpas, arrancamos unos minutos tarde, porque no podía conectarme al Zoom, tenía un problema con el usuario, al final me conecté con mi mujer, por eso aparece con el nombre de Cristina Ledesma, pero bueno, Martín Gómez. Bueno, hoy vamos a empezar a ver la unidad 2. La idea es que tratemos de hacerla un poco dinámica la clase, así que la hagamos mil vueltas en la medida de lo posible. Si tienen alguna pregunta, me ponen en el chat o me interrumpen. Vamos debatiendo y van aportando lo que a ustedes les parezca. Esta es una materia que se relaciona mucho con la actualidad política sobre todo, así que por ahí lo que se le vaya ocurriendo, que van sacando cosas que van surgiendo nuevas dudas, me preguntan, lo plantean, lo comentamos, aportamos, puede haber que haya cosas que ustedes me pregunten y no sepan, pero bueno, en todo caso aprenderemos todos, se lo responderé para la clase siguiente, o capaz que algún compañero tiene un aporte más para hacer luego del comentario que ustedes definen. Tengo un Power para el día de hoy, así que, un PowerPoint, así que voy a compartírselos. Bueno, ahí se ve, hay un Power, ¿no? ¿Lo pueden ver? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces me van interrumpiendo, ¿no? La unidad 2, el primer punto, empieza a hablar de la supremacía constitucional. Para entender este concepto, en primer lugar, la clase de hoy la graban en la plataforma, creo que sí, me dijo el operador, la persona técnica de sistemas que se estaba grabando en la clase, así que sí. Bueno, para abordar este concepto, en primer lugar, entonces, de supremacía constitucional, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que en una sociedad política sujeta a principios constitucionales como la nuestra, hay diversos tipos de formas, de normas, diversas clases de normas. Por ejemplo, las normas constitucionales, se puede hacer un poco, si no sé cómo se hace el zoom sobre el Power, pero esta filmina nomás le va a quedar un poco chica, las otras ya tienen letras más grandes. Igual yo si después se las leo, pero estas son las filminas. Bueno, entonces estábamos diciendo que en una sociedad política
sujeta a principios constitucionales, existen diversos tipos de normas, diversas clases de normas. Por ejemplo, las normas constitucionales, lo que está en el articulado de la Constitución es un tipo de norma. Esta es la unidad 2, la unidad 2. Las normas, las leyes que dicta el Congreso es otro tipo de norma. Los tratados internacionales que celebra nuestro país con otras potencias extranjeras son otro tipo de normas. Los ordenamientos jurídicos provinciales, como sea la Constitución provincial, las leyes que sancionan las legislaturas locales o las ordenanzas que tienen sanciones deliberantes, son otro tipo de normas. Es decir, el mundo jurídico está compuesto por una multiplicidad de normas que se agrupan en diversas clases, en diversos tipos. Y estos distintos tipos de normas no se encuentran en un plano de igualdad, es decir, no todas tienen la misma importancia, no todas tienen la misma jerarquía, sino que hay un orden de prelación que las ordena, sin el cual el orden jurídico sería un caos. Está un poco alejado del micrófono. Sí, bueno, a ver, esperen, intento ponerlo a auriculares, si no, sin micrófono. Voy a esperar un minuto. Ahora lo escucha mejor o no? ¿Se escucha? Sí, profe. Mejor que antes, ¿no? Igual, bueno, yo sí no puedo hacer mucho más. Pero bueno, me quedo con esto. Bueno, estábamos diciendo entonces que hay distintos tipos de normas y que estas normas no todas se encuentran en un plano de igualdad, sino que hay un orden de prelación que la jerarquiza, que establece cuál tipo de norma es más importante que otras. ¿Y esto para qué es importante que haya un orden de prelación? Esto es importante para el supuesto que haya dos normas que digan lo contrario. Por ejemplo, si hay una ley que autoriza la esclavitud y la Constitución a su vez expresamente establece la abolición de la esclavitud. Bueno, ¿cuál norma prevalece? Siempre la jerárquicamente más importante. Y entonces este orden de prelación, este orden de jerarquía, que es el triángulo, el cuadrito que ustedes tienen al frente, está encabezado en primer lugar por la Constitución Nacional y por los tratados internacionales con jerarquía pendiente. Es decir, la norma más importante de todas, en la cual se sustenta todo el orden normativo, está dado por la Constitución Nacional. Y a partir de 1994, como ustedes habrán escuchado, la Constitución incorporó una serie de tratados internacionales a los cuales les asignó jerarquía constitucional. Es decir, si bien no están incorporados al articulado de la Constitución, sí tienen la misma importancia, la misma jerarquía que la Constitución. Y estos son los tratados más importantes de derechos humanos que ustedes suelen escuchar. Por ejemplo, la Convención por los Derechos del Niño, la Convención, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estas son convenciones que tienen la misma importancia, la misma jerarquía que la Constitución Nacional y que se encuentran en el vértice, en la cúspide del ordenamiento. En un segundo escalón tenemos otros tratados internacionales, es decir, tratados internacionales que firma nuestro país con otros estados, pero que no se les asignó en la reforma constitucional de 94, en un procedimiento agravado con posterioridad, la jerarquía. En un tercer escalón tenemos las leyes nacionales,
En un cuarto escalón podríamos poner, que no están los cuadritos, pero podríamos poner los decretos nacionales, y luego vienen, que son los diversos cuadritos de ahí, los órdenes jurídicos provinciales. Entonces, la Constitución se encuentra en la cúspide del orden jurídico. Se encuentra emplazada en el vértice de la pirámide. Y es el principio de todo el ordenamiento jurídico. En ese marco, la noción de supremacía constitucional, que es el primer punto que ustedes tienen en el programa, significa que todo el orden jurídico de un Estado debe ser congruente o compatible con la Constitución. Es decir, todas las normas que se van sancionando, toda la parte de abajo de la pirámide, tiene que ser congruente o compatible con la cúspide de la pirámide, que como dijimos está compuesto por la Constitución Nacional y por los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Y el Código Civil tiene la misma jerarquía que una ley nacional, digamos, que la sanciona el Congreso. Entonces el Código Civil, junto con todos los códigos de fondo, el Código Penal y todo, tiene que ser compatible, no tiene que ser contrario a la Constitución nacional ni a los tratados. Bueno, ya acá hablábamos de... bueno, ya acá hablábamos de que tiene que guardar todo el ordenamiento una relación de coherencia con la Constitución Nacional y con los tratados internacionales. ¿Y qué significa esto? La congruencia puede ser formal o puede ser material. En la congruencia formal, una norma es congruente cuando ha sido dictada por el órgano al cual ésta le atribuye competencia para hacerlo y conforme el procedimiento que prevé. Por ejemplo, según el artículo 99 de la Constitución Nacional, el presidente puede dictar decretos sobre determinadas materias. ¿Sí? Entonces, ahí hay una congruencia formal con la Constitución Nacional, pues el presidente dicta los decretos conforme al procedimiento y de acuerdo a las materias que él puede dictar. O, por ejemplo, si se cumple el procedimiento para la sanción de una ley, que pase por ambas cámaras, que luego la promulgue el Poder Ejecutivo. En cambio, la congruencia material, que es la que más nos importa acá, se da cuando las normas que estamos analizando no resulten contrarias a las declaraciones, derechos y garantías previstos en la Constitución Nacional. En el caso que hablábamos anteriormente, por ejemplo, una ley nacional que autorizara la esclavitud sería claramente incongruente, incompatible con la Constitución que expresamente establece la abolición de la esclavitud. Del mismo modo, una ley que aboliere la propiedad privada que sería claramente incompatible, incongruente con la Constitución. Una ley que suprimiere el derecho a huelga de los trabajadores, suprimiere claramente, digamos, también sería incompatible con el artículo 14 de la Constitución, 14 bis, que expresamente establece el derecho a huelga. Y así, bueno, podríamos enumerar muchos ejemplos más de leyes que cercenan derechos que están expresamente reconocidos en la Constitución. Es decir, toda norma o todo acto estatal infraconstitucional, es decir, que se encuentra abajo de la Constitución, debe necesariamente conformarse a las prescripciones constitucionales. No puede contraerse. Y cuando esta relación de coherencia se rompe, aparece un vicio o defecto que denominamos inconstitucionalidad o anticonstitucionalidad. Esto es lo que ustedes siguen escuchando en los medios, en la tele, leyendo en los diarios, que se habla de la inconstitucionalidad de tal o cual norma, es esto, es que no hay congruencia entre una norma inferior a la Constitución y la Constitución misma y los tratados internacionales
que tienen esa misma. ¿Alguna duda hasta acá? Entonces está clara la noción de supremacía constitucional. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, y la noción de supremacía constitucional trae como consecuencia la rigidez de sus preceptos. Como todo el ordenamiento jurídico se ordena con la Constitución Nacional, por ende, esta no puede ser modificada fácilmente. ¿Y qué quiere decir la rigidez de la Constitución? Es que la reforma de la Constitución es un procedimiento sumamente excepcional que requiere una mayoría agravada en ambas cámaras, se llama una convención reformadora, que es algo muy difícil de lograr y que se produce una vez cada muchos años. Eso quiere decir la rigidez de los preceptos, son preceptos difícil de cambiar. Entonces, los principios básicos en los cuales se sustenta, se ordena todo el ordenamiento jurídico tienen cierta estabilidad, porque todo se ordena en base a la Constitución Nacional y la Constitución cambia en muy contadas oportunidades y a través de un procedimiento sumamente excepcional. La supremacía de la Constitución también es una técnica sumamente eficaz para limitar el ejercicio de poder por parte de los gobernantes, ya que las normas que ellos dicten solo van a ser válidas y jurídicamente obligatorias cuando no se opongan a los preceptos de la Constitución. Es decir, esta rigidez de los principios, por ejemplo, que establece nuestra Constitución, de funcionamiento con independencia, con división de poderes, con un sistema republicano por el cual se debe rendir cuentas por los actos de gobierno, se debe brindar acceso a la información pública y demás, constituye una técnica muy eficaz para que las eventuales mayorías no avasallen otros derechos y se limite el ejercicio del poder de gobernante. Y además nos brinda la supremacía constitucional seguridad jurídica. ¿Por qué seguridad jurídica? Porque yo tengo la certeza de que hay ciertos preceptos mínimos del orden jurídico que no van a cambiar. Es decir, soy un empresario y tengo que invertir, yo sé que puede haber vaivenes en economía, que puede ir cambiando la legislación sobre determinados aspectos, pero sé, por ejemplo, que la propiedad privada está garantizada en la Constitución. Entonces, algo que no va a cambiar Bueno, ¿y dónde está consagrada la supremacía constitucional? ¿En qué artículos, en qué previsiones de la Constitución? Y está consagrada en 3 artículos, que son el 31, el 27 y el 28, pero principalmente se considera que el primero y sobre todo el 31. Y el 31 establece, como ustedes pueden leer en la fórmula, que la Constitución, las leyes de la nación que su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con potencias extranjeras son la ley suprema de la nación, ahí lo dice clarito, la ley suprema de la nación. Y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella, no obstante cualquier disposición en contrario que dispongan las leyes y constituciones provinciales. Y ahora claramente cómo de los ordenamientos jurídicos provinciales tienen que ordenarse a la ley suprema de la nación, que es en primer lugar la Constitución. Y el artículo 27 dispone que el gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras por medio de tratados que estén en conformidad con los principios de derecho público establecidos en la Constitución. A su vez, el artículo 28 prescribe que las leyes reglamentarias no pueden alterar los principios, garantías y derechos reconocidos en la ley fundamental.
Así que sobre todo estos tres artículos son donde se encuentra consagrado el principio de la supremacía constitucional en nuestra comunidad. No puedo ver el chat. Avance del derecho constitucional, del derecho internacional, bloque de acá el maestro, profesor Vidal Campos, ha sostenido esto que venía en línea un poco con lo que veníamos hablando, que en el último tiempo la doctrina de la supremacía constitucional ha tenido un reacomodamiento a partir del avance del derecho internacional. Y este avance del derecho internacional se da por el hecho de lo que les dije, que luego de la reforma constitucional de 1994 se incorporaron 12 tratados internacionales a los cuales se les asignó jerarquía constitucional, y ellos pasaron a integrar lo que se denomina el bloque de constitucionalidad junto con la Constitución. Es decir, el bloque de constitucionalidad, que es lo que tiene supremacía constitucional hoy sobre todo el ordenamiento jurídico de nuestro país, está compuesto entonces por la Constitución Nacional y por los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Bueno, muy relacionado con el tema de la supremacía constitucional es el tema de los sistemas de control. Es que el principio de supremacía constitucional debe ir acompañado de un sistema de control de constitucionalidad que asegure su vigencia. Es que no resulta suficiente con proclamar dogmáticamente la supremacía de la Constitución si no se cuenta con un procedimiento que permita su instrumentación. Es decir, se requiere de alguna técnica que permita hacer efectiva esta supremacía cuando un tratado, una ley, un decreto o un acto administrativo están en pugna. Es decir, necesitamos un procedimiento, un remedio, un instrumento que actúe cuando esta supremacía constitucional se ve amenazada. Es decir, cuando hay una norma inferior que resulta contraria a una norma de jerarquía constitucional, necesitamos un sistema que defienda la supremacía. Entonces, por lo tanto, podemos decir que los sistemas de control son un remedio para defender y restaurar la supremacía constitucional, violada. Para el profesor Sagüez, que es otro constitucionalista de un libro muy importante, un sistema completo de control de constitucionalidad requiere de 5 condiciones. En primer lugar, que va relacionado con lo que dijimos recién, una constitución rígida, puesto que si se trata de una constitución flexible, puede ser reformada por una ley ordinaria. Entonces, nada me serviría un sistema de control de constitucionalidad si simplemente con sancionar una ley común distinta puedo modificar la constitución. En segundo lugar, un órgano de control independiente al controlado. ¿Por qué? Porque es muy difícil el autocontrol. ¿Qué quiere decir un órgano de control distinto al controlado? Es si una ley la sanciona el Parlamento, el Congreso de la Nación, que el que controle la constitucionalidad de esa ley entonces no sea el propio Congreso, sino que sea el Poder Judicial o, como veremos más adelante, algún tribunal constitucional, ya que es difícil que el propio órgano, el propio Congreso que sancione una ley reconozca que esa ley es
constitucional, pero sería reconocer, digamos, la propia torpeza. En tercer lugar, facultades decisorias del órgano. Es decir, ¿qué quiere decir? El órgano, el tribunal, que dice esta norma es inconstitucional, que esa decisión tenga consecuencias prácticas. Es decir, ¿qué consecuencias prácticas puede tener? O invalidar la norma en general, es decir, expulsarla del ordenamiento jurídico, o al menos invalidarla, como va a ver más adelante, en un caso concreto. Si simplemente tiene facultades reclamatorias, el órgano no tenía ninguna consecuencia práctica esa declaración. En cuarto lugar, el derecho del afectado a reclamar e impulsar el control. Es decir, que aquel que se sienta afectado tenga la facultad de recurrir a un determinado órgano o un tribunal y plantear la inconstitucionalidad de una norma. Y en quinto lugar, el sometimiento de todo el mundo jurídico al control. Que ninguna norma escape del control de constitucionalidad. Es decir, que no haya un determinado tipo de normas que no se puedan refutar o plantear o analizar. Bueno. Ahora, como vamos a ir viendo, hay distintos sistemas de control, que después vamos a ver cuál es esto en el derecho comparado en general. Vamos a ver cuál es el sistema que rige exactamente en nuestro país. Pero en el derecho comparado, en los ordenamientos jurídicos de distintos países, hay distintas formas de controlar la constitucionalidad. Y así, la primera gran clasificación que tenemos en el sistema de control es entre político o judicial. ¿Alguna duda hasta acá o no? Profe, buenas tardes. Yo tengo una duda con la opinión anterior que dijo en el sistema de control. Escúchame, Bajito, ¿tenías alguna duda? Perdón, ¿te decís? Tengo una duda con la opinión anterior, que usted dijo que para el sistema de control hay una técnica que permite hacer efectiva la supremacía. Sí. ¿Podría dar un ejemplo de cómo hacer efectiva una ley? ¿Y cuál sería el remedio? O sea, lo que vamos a ir viendo es que el sistema de control de constitucionalidad es un sistema genérico para hacer efectiva la supremacía constitucional, es decir, para garantizar que no se vulnere la supremacía constitucional. Pero los sistemas, cómo van funcionando, y lo que vamos a ir viendo ahora, son distintos según el país y el ordenamiento jurídico que rija. Una variante que sería la que rige en nuestro país, si te pongo un ejemplo, pero bueno, por ahí nos estamos adelantando un poco más adelante, una variante es, por ejemplo, la gratuidad de la educación pública está consagrada en el artículo 75 del Supongamos que se sanciona, el Congreso sanciona una ley por la cual quiere arancelar la educación pública y que todos ustedes tengan que obligatoriamente pagar una cuota equivalente, por ejemplo, al de la Católica de Salta para poder cursar la carrera en ese supuesto, vos podrías recurrir a un tribunal que tenga control de constitucionalidad y plantear la inconstitucionalidad de esa norma. Todo en distintos supuestos que después vamos a ir viendo, ¿no? Si es que vos eventualmente podría todo de acuerdo al sistema jurídico que rige y qué consecuencias tendría la declaración de inconstitucionalidad de esa norma, si eso solo te beneficiaría a vos o te beneficiaría a vos y a todos tus compañeros, eso es lo que vas decidiendo de cada caso. Pero ahí tenés claro supuesto de control de constitucionalidad, es decir, que va a venir un tribunal, va a analizar la norma que establece la obligatoriedad del pago de un arancel para poder cursar la carrera de contador público en una universidad nacional, va a comparar esa norma con el articulado de la Constitución
Constitución y los tratamientos nacionales. Entonces va a concursar esa norma con el artículo 75, inciso 19 de la Constitución y va a decir, no, acá esta norma no es compatible, no es coherente, no es congruente con la Constitución. Entonces la declaro inconstitucional. ¿Se entiende, por ejemplo, en este caso? Sí, profe. Después vamos a ir viendo un poquito más de ejemplos de acuerdo a cómo es el sistema de control. Pero en primer lugar tenemos que decir que el derecho comparado, digamos, analizando los distintos ordenamientos que rigen en los diferentes países, tenemos dos grandes sistemas de control. En primer lugar, el control político y el control judicial. En el control político, que lo organiza, que no es el caso que dije en nuestro país, y que es un supuesto minoritario en el derecho comparado, la función de velar por la supremacía de la Constitución es asignada a un órgano de carácter político. Por ejemplo, el propio Parlamento, que era que decíamos antes que no era lo más conveniente que el Parlamento, el Congreso, el control de la constitucionalidad. Es decir, un órgano eminentemente político, que no necesariamente está compuesto por juristas, analiza la constitucionalidad de la norma. Y se parte de la premisa que si bien el análisis de la concordancia entre una norma inferior y otra superior es una tarea técnica y esencialmente jurídica, es decir, se reconoce que es una función que requiere cierto conocimiento, lo cierto es que lo que prima acá es que los efectos de una declaración de inconstitucionalidad son de naturaleza política. Entonces, para quienes defienden este sistema, la declaración de constitucionalidad la debe hacer un órgano político por los efectos políticos que además, se sostiene que los jueces no fueron elegidos por el. Entonces, un juez no puede impedir que se aplique la voluntad del pueblo. Es decir, la voluntad del pueblo es la que eligió a sus legisladores y los legisladores son los que votan por determinada. Entonces no puede venir un juez que es técnico, que no fue elegido por el voto popular, y sobre pretexto de que una norma es contraria a la Constitución Nacional, es inaplicable. Este razonamiento medio similar a veces utilizó alguna vez la presidenta, ¿no? Refiriendo a que hay determinados poderes de la nación que tienen una raigambre en la voluntad popular, que fueron electos, que ganaron la elección, y que hay otros que la usan a veces para criticar a los jueces que no tienen el respaldo del pueblo y que sin embargo pueden validar determinadas. Ejemplo de control político, además de que, por ejemplo, podría realizar el Parlamento, un ejemplo concreto en un país, lo podemos ver en el Consejo Constitucional de Francia, creado en 1958, que se trata de un órgano político que está integrada por los expresidentes, el presidente de la Nación, más 9 miembros, que duran 9 años en sus funciones y se renuevan por todos. Y estos 9 miembros, 3 son designados por el presidente de la República, 3 por la Asamblea Nacional, que es el equivalente a nuestra Cámara de Diputados, y 3 por digamos que es un cuerpo esencialmente político, analiza cuando se somete a su decisión la constitucionalidad de las normas. Es decir, en Francia, por ejemplo, no es el Poder Judicial el que analiza si una determinada norma es contraria a la Constitución Nacional. Y el segundo sistema que tenemos, que es el más clásico, que todos deben tener alguna noción incorporada, es el control judicial de la Constitución. En este sistema, el control de la supremacía constitucional le corresponde a un organismo jurisdiccional o del Poder Judicial.
diciendo. Y esta es la tendencia en las constituciones. Acá se parte de la base que si bien el control de constitucionalidad tiene efectos políticos, su contenido constituye una tarea esencialmente jurídica que incumbe al órgano mejor capacitado en esta materia. Este sistema favorece... No, eso yo le ponía el ejemplo del Consejo Constitucional, es en Francia. En nuestro país, como va a ver un poquito más adelante, el control de constitucionalidad lo ejerce el Poder Judicial. Pero por eso yo le estaba diciendo, a modo de introducción, que hay distintas formas, en los ordenamientos jurídicos de los diferentes países, hay distintas formas de garantizar la supremacía de la Constitución. Estas diversas formas se da a través de los sistemas de control. Los sistemas de control son distintos en varios de los países. Una primera gran clasificación es entre control político, en el cual el control lo realiza un órgano político, que este es el ejemplo del Consejo Constitucional, que es el que funciona en Francia, que es un minoritario el control político, y en la mayoría de los países el control es judicial, es jurisdiccional, lo realiza un órgano con atribuciones judiciales, que después, como vamos a poder ver, puede formar parte del Poder Judicial o no, pero tiene atribuciones judiciales. Eso es lo que estamos empezando a ver ahora y dentro del cual se enrola nuestro ordenamiento. No sé si respondí la... O sea, que en Argentina el sistema... O sea, que en Argentina el sistema de control lo ejerce el control judicial. El Poder Judicial, artículo 17 de María. En Argentina el control lo ejerce el Poder Judicial, vamos ahí bien. Pero bueno, estamos viendo entonces control político, sistema de control político, sistema de control judicial, que dentro del sistema de control judicial después hay distintas categorías que las no. Pero bueno, ahora me interesa esto que digamos. ¿Profe? Sí. ¿Cuál había dicho que era el fundamento para que exista un control político de la representatividad de los votantes? ¿Cómo era? Sí, o sea, hay básicamente dos. Uno, o sea, que sostiene, dicen, la declaración de inconstitucionalidad de la norma tiene consecuencias políticas. Claro, muchas veces, además de política partidaria que puede tener, es, digamos, hay un poder legislativo que decidió la sanción de una norma, que luego la promulgó el poder ejecutivo, es decir, los dos poderes que son electos directamente por la voluntad popular, se expresan de una determinada forma y viene un tercero e invalida una determinada decisión. Eso tiene consecuencias políticas. Entonces, sostienen que tiene consecuencias políticas, lo tiene que organizar un órgano político. Y además, relacionado con esto, se afirma que, digamos, los jueces, en caso del control que lo hagan los jueces carecen de representación popular. Los jueces no fueron, ustedes no van a la urna y eligen jueces. En general no conocen jueces. Entonces, mucho que esto, digo que lo usa la vicepresidenta a veces para criticar al Poder Judicial, ella dice muchas veces, bueno, yo fui a elecciones, gané determinada cantidad de elecciones y ustedes, jueces, nunca se sometieron al escrutinio popular. Está bien y está mal al mismo tiempo, o sea, se puede defender esta postura como se puede criticar, digamos, porque el Poder Judicial también es un órgano técnico que se supone o se procura que lo integren quienes son los más idóneos y capacitados para analizar las normas jurídicas, no necesariamente quienes tienen el respaldo popular. Pero bueno, estas son tensiones que se dan a veces entre poderes, un poco cuáles son los argumentos
que se arguyen a favor del control político de la supremacía constitucional, del control político del control. En cambio, en la mayoría... Gracias, profe. Sí. ¿Está claro? Gracias. Sí, sí. En cambio, bueno, en la mayoría de los países están diciendo que el control de constitucional lo organiza un órgano jurisdiccional o del poder judicial. El fundamento es esto, que se trata de una tarea esencialmente técnica, jurídica, requiere un estudio, requiere una preparación que requiere realizar el órgano que mejor se encuentra capacitado. Y favorece el sistema de frenos y contrapesos que hay entre los distintos poderes del Estado. ¿Sí? Entonces se dice a veces que el poder judicial es un poder contramayoritario. La mayoría por ahí intenta imponer una determinada norma y es el propio poder judicial el que debe realizar el cotejo, la comparación de si esa norma es compatible, es congruente con la Constitución Nacional y en todo caso ponerle un freno a esa mayoría que quiere aplicar una determinada. Se dice que el sistema de control judicial de constitucionalidad es de creación pretoriana. ¿Qué quiere decir creación pretoriana? Es decir, que fue creada por los propios jueces, en general por los superiores tribunales de justicia de un determinado país. Es decir, este sistema originariamente no es que una ley o la Constitución estableció cómo funcionaba el sistema de control judicial de constitucionalidad, sino que fue el propio juez el que, en este caso, como a ver el presidente Marbury versus Madison, la propia Corte Suprema de los Estados Unidos, la que en 1803, ante un caso que se debía someter a su decisión, creó el sistema del control judicial de un videito acá que explica un pequeño video que explica ese fallo. No se escucha, ¿no? Bueno, esperen. Creo que yo tengo que desconectar los auriculares. ¿Se escuchaba recién el audio o escucho o desconecto mis auriculares que creo que ahí se va a escuchar? No se escucha nada, profe. No se escucha, bueno, el desconecto. Dedicó más significativo que el principio y teoría de la supremacía constitucional. ¿Ahora sí? ¿Qué sucedió en el caso de Marbury versus Madison? En enero de 1801, John Marshall toma el cargo de juez en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Durante ese mismo año, Thomas Jefferson toma posesión de la presidencia de dicho país. Cuando Marshall toma posesión como presidente en la Corte Suprema, el poder judicial en Estados Unidos era la rama del gobierno menos respetada y la más débil. Además de que el presidente de los Estados Unidos pertenecía al partido contrario al del juez, ocasionando una relación complicada entre ellos.
El caso comienza cuando, a pocos días de que Jefferson tomara posesión de la presidencia, el presidente en curso, Adams, realiza el nombramiento de 42 jueces de paz para servir por un periodo de 5 años en los distritos de Columbia y Alexandria. Ante esto, el Senado realizó las ratificaciones correspondientes el 3 de marzo, un día antes de la toma de posesión de Jefferson. Para ese entonces, Marshall también se desempeñaba como secretario de Estado y era él quien debía sellar los nombramientos y enviarlos a sus titulares. Ante la premura de la solicitud, no pudo concluir con esto, dejándola en manos del nuevo secretario de Estado, James Madison, quien se negó a sellar y entregar los nombramientos faltantes. Para 1802, la situación no se había resuelto y además el Senado decide modificar la ley sobre los institutos judiciales y elimina las plazas de los jueces nombrados por Adams. William Marbury es uno de los jueces que había sido nombrado por el presidente Adams y ratificado por el Senado, pero no recibió su nombramiento. Ante ello, él demandó a Madison como responsable de mandarle su nombramiento y en el carácter de secretario de Estado, pidiendo una orden de mandamus para que el gobierno se viera obligado a hacerle llegar su nombramiento. El 24 de febrero de 1803, Marshall da a conocer el veredicto a nombre de la Suprema Corte, el cual lo expone mediante 3 preguntas fundamentales. ¿Tiene el promovente derecho al nombramiento que solicita? Si tal derecho o ese derecho le ha sido negado, ¿las leyes de su país le ofrecen un remedio? Si le ofrecen tal remedio, ¿ese remedio es un mandamus que expide la Corte? Ante muchas preguntas, y considerando que por un lado, en la sección 13 de la Ley de Organización Judicial de 1789, se menciona que la Suprema Corte tiene la jurisdicción para intervenir en casos surgidos de cualquier tribunal, mientras que por otro la Constitución de Estados Unidos, en su artículo 3, sección 2, indica que la Suprema Corte tiene jurisdicción únicamente en casos que provengan de tribunales inferiores, lo que significaba que, para el presente caso, la Corte no tenía ninguna jurisdicción, ya que ésta había surgido directamente de la Corte misma, por lo que Marshall concluye que la sección 13 de la Ley de Organización Judicial de 1789 es inconstitucional y establece lo siguiente. 1. La Constitución representa la ley suprema de una nación que limita los poderes. 2. Una ley creada por el Congreso, contraria a la Constitución, es nula y no puede obligar a los tribunales a obedecer. 3. La obligación del Poder Judicial es hacer valer la ley y proteger la Constitución. 4. En casos donde una ley ordinaria del legislativo y la Constitución sean aplicables, deben considerar que la Constitución es superior a cualquier otra ley. De esta manera se crean las bases de la supremacía de la Constitución y de las obligaciones de un juez. ¿Cuál es la importancia de la supremacía constitucional para el derecho constitucional? Parte esencial del derecho constitucional es el análisis, reflexión y compromiso. Marshall da a conocer el veredicto a nombre... Ahí está, esperen que vuelvo a conectar los auriculares y el micrófono. Bueno, entonces, más o menos se entendió el caso Barkley versus Madison, a grandes rasgos, 1803, gobernaba el Partido Federalista en los Estados Unidos, el entonces presidente Adams pierde las elecciones. ¿Qué hace cuando pierde las elecciones? Como buen político, en los últimos días de su mandato, cubre 42 vacantes de jueces. Sí, bueno, antes de irme al poder, trato de cubrir todos los cargos que haya con gente que me resulte afín. Y entonces le ordena a su secretario de Estado, que era Marshall, que comunique esos 42 nombramientos en los días previos a que dejaba el cargo. Pero esto fue hecho tan sobre el pucho, digamos, tan encima de dejar el cargo, que muchas de esas comunicaciones, de esos nombramientos, no se llegaron a realizar,
y se produjo el cambio de partido en el gobierno. Ganó las elecciones el partido republicano, asume Jefferson como presidente y le ordena a su nuevo secretario de Estado, que era Madison, que no comunicara esos nombramientos, es decir, tratara de obstaculizar el acceso a sus funciones de estos 42 jueces. Acá se da la particularidad que Marshall, que era el secretario de Estado, que antes no había llegado a comunicar los nombramientos, en el interín de este tiempo pasó a ser uno de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos y quien fue quien dio la solución de este caso. Bueno, entonces tenemos que Jefferson asume la presidencia y le dice a Madison, que era su secretario de Estado, no comuniques esos nombramientos. ¿Esto qué provoca? Que venga Marbury, junto con otros tres jueces que no se habían comunicado sus nombramientos. Marbury era uno de estos 42 jueces, y se presente directamente ante la Corte y pide que se libre una orden de mandamus que está previsto en una ley inferior a la Constitución Nacional, a la Constitución de los Estados Unidos, o sea, una ley inferior a la Constitución de los Estados Unidos facultaba a los ciudadanos a que se presenten directamente ante la Corte Suprema y piden que se libre una orden de mandamus para que se comuniquen esos nombramientos. Y acá, ¿cuál es la solución inteligente que analiza Marshall? Se encontraba en un brete, porque él sabía que, como arranca diciendo el video, que el Poder Judicial a veces es el más débil de los poderes, porque no tiene lo que se denomina el saco ni la espada, es decir, no maneja ni el ejército ni los fondos. Entonces se corre muchas veces el riesgo de que los otros poderes no cumplan su decisión. Entonces, él, por un lado, quería respaldar a los jueces que habían sido designados, pero por otro lado sabía que si la Corte ordenaba que se comunicase esos nombramientos, iba a ser muy difícil que el gobierno cumpliera. Entonces encuentra una solución intermedia, es decir, no obstante que le asistirían en principio derecho a estos jueces de que se comunique su nombramiento, lo cierto es que la intervención originaria de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, es decir, la intervención como primer tribunal, sin que vea el caso ante un tribunal inferior, no está previsto para estos supuestos, sino que la Constitución lo establece para otros supuestos. Entonces, por vía de una ley, no me puedes venir a ampliar los supuestos de intervención originaria de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué hace? Declara inconstitucional, inválida esta ley inferior que ampliaba los supuestos de intervención de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Es un caso que en principio parece menor, pero creo que es a nivel constitucional, por lo menos, uno de los fallos más relevantes a nivel mundial. Si ustedes tienen sobre todo en cuenta la época en que fue dictado, 1803, porque a partir de ahí nace el sistema de control, el sistema de control constitucional por parte de los jueces. No sé si se entendió, si no después igual está el video disculpen, que Bolivia estamos viendo la 2, estamos viendo el primer punto de la 2, de supremacía constitucional. Creo que el programa dice también casos, Marbury vs. Madison, ahí estamos viendo ese primer caso, que es de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, y luego vamos a ver otros casos que son Soco contra la Cámara de Diputados, que están ahí, y bueno, vamos a ver uno más de los fondos en la ciudad de Buenos Aires, que también bueno, entonces, a partir del caso Marbury versus Madison, destacamos cuál es el origen, cómo se crea, cómo se idea el sistema de control judicial de constitucionalidad, que como dijimos antes,
es aquel por el cual el control lo realiza un órgano con funciones jurisdiccionales o que forma parte del poder judicial, el cual el control es realizado por técnicos, por jueces, por especialistas en leyes que estudian, que se preparan para eso, ¿no? Para realmente analizar si una determinada norma, poder compararla, contestarla con la Constitución. O hay casos que son muy claros, como estábamos diciendo, no sé, la gratuidad de la universidad, o como el de la esclavitud, o el de la propiedad privada, son casos claros que tratan de hacerlo más gráfico para que ustedes entiendan, pero hay otros, por supuesto, que son más finitos, ¿no? Que requieren un análisis exhaustivo. Bueno, y dentro, entonces habíamos dicho, dos grandes sistemas de control de constitucionalidad, el control político y el control judicial. Vamos a dejar un poquito atrás el control político y nos adentramos a los diversos tipos de sistemas de control judicial de constitucionalidad que hay. Y acá encontramos básicamente dos, que pueden llegar a ser tres, digamos, si mezclamos parte de ambos, pero es el sistema concentrado y europeo, en primer lugar, y en segundo lugar el sistema difuso o norteamericano. En el sistema concentrado o europeo hay un órgano jurisdiccional que puede formar parte del Poder Judicial o no, pero que es único y específico al que se le reserva la competencia exclusiva para realizar el control. Es decir, hay un único tribunal en el país que es el que realiza el control de constitucionalidad. Este sistema, por ejemplo, rige en Austria, en Italia, en Portugal, y como decimos, en algunos casos forma parte del Poder Judicial o en otros puede ser parte de un órgano extra. Es decir, imagínense, por ejemplo, en nuestro país, que solo la Corte Suprema podría declarar la inconstitucionalidad de la norma. Ese sería un sistema de control concentrado. Y en o sea, la función de declarar la inconstitucionalidad de la norma la monopoliza un solo órgano. Y acá, este órgano actúa como una especie de legislador negativo. ¿Por qué legislador negativo? ¿Qué hace el legislador? El legislador, sanciona normas. Un legislador negativo expulsa normas del ordenamiento. Es decir, invalida y los jueces ordinarios en este sistema son incompetentes para entender en cuestiones de constitucionalidad. Es decir, si ustedes van ante el juez, ustedes los despiden del trabajo. Por ejemplo, son empleados de la municipalidad de planta permanente y viene la intendenta y los despide sin causa. Porque saca una ordenanza, el Consejo Deliberante, que dice que la planta permanente de la municipalidad se debe achicar en un 30%. Bueno, ustedes, si van ante un tribunal, ante un juez laboral, no podrían pedir la declaración de inconstitucionalidad de esa norma porque es contraria a la estabilidad del empleo público que establece la Constitución Nacional. El sistema concentrado europeo no podrían hacerlo en el juez laboral que rige su caso, sino que deberían recurrir ante el tribunal que ejerce el control de constitucionalidad. Por ejemplo, si nos refiriéramos a nuestro país, por ejemplo, digamos, a la Corte Suprema, si solamente que no es del Político Nacional, o ante un tribunal de control de constitucionalidad. ¿Se entiende o no? Y los jueces entonces ordinarios, que es el doctor Domínguez, que es camarista civil, el doctor Colombo, que va a dar clase la semana pasada, que fue de garantía, en este sistema no tendrían control de constitucionalidad. Esto no es lo que rige en nuestro país, pero lo comparo con lo que estamos acá para entenderlo. No es lo que rige en nuestro sistema. Pongo el chat.
Y el segundo sistema, que es el que rige en nuestro país, es el sistema difuso o americano, que es el que se origina con el videito que vimos del caso Marbury y su universidad. En este sistema, cualquier juez o tribunal en que le llega una controversia para que es sometida a su decisión, tiene control de conducta. En el caso anterior, si viene Bettina Romero y los testigos y ustedes son de planta permanente de la municipalidad, plantean la inconstitucionalidad de la resolución por la cual Bettina Romero no se sancionó y dicen esta resolución es contraria a la estabilidad del empleo público establecido en el artículo 14 de la Constitución y por ende quiero que se declare su inconstitucionalidad. Entonces, viene el juez laboral que analiza su caso y probablemente declare la inconstitucionalidad de esa resolución. ¿En qué sustentan los países que no tienen constitución? Sí, acá estamos hablando siempre de sistemas constitucionales. No es que no tienen constitución, ¿no? Eso va más con el sistema británico, digamos, sino que es una constitución no escrita, digamos, que se va realizando a través de un poco por tradición o por precedentes. Es un sistema jurídico bastante distinto al nuestro, pero no es que no tienen principios básicos que estructuren su ordenamiento jurídico, sino que esos principios básicos no están sistematizados en un ordenamiento jurídico. Es decir, no dice artículo 1 tal cosa, artículo 2 tal cosa, pero sí están presentes en la organización del sistema jurídico. Es difícil entenderlo para nosotros porque tenemos, digamos, estamos educados en otra concepción, a cambio de eso nos cuesta. Pero tienen ciertos principios constitucionales, aunque técnicamente no se. Respondiéndole la pregunta de María en el chat. Bueno, entonces le estaba diciendo en el caso de que Bettina Romero se santee de su cargo en la municipalidad, y usted está en planta permanente, en el sistema difuso americano que en nuestro país, ustedes van a plantear ante ese mismo juez. Por ejemplo, a ustedes lo agarran, para que no, pero si lo agarran al frente de la universidad fumando un porro en una plaza y los detienen y atribuyen o le imputan por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, que tenían 5 porros cada uno, ustedes pueden plantear la inconstitucionalidad de esa norma, diciendo que esto ya lo resolvió la Corte en un par de fallos, diciendo que era para consumo personal, y se trata de un acto privado de hombre, que de ningún modo ofende la moral pública. Artículo 18, artículo 19, y eso lo pueden plantear ante el propio juez que en posición se encuentran detenidos. En el caso, ¿qué otro caso? Bueno, el caso de Telefónica, por ejemplo, del arancel de la universidad. Si la universidad viene y le reclama el arancel que a ustedes, por virtud de la ley que ordenó que de ahora en más la carrera de Contador Público Nacional sea arancelada, ante el propio juez que le está reclamando el pago de ese arancel, ustedes plantean la inconstitucionalidad de esa ley. Es decir, como dice la Filipina, cualquier juez civil, penal, laboral, seguridad social, ejecutivo, que tiene el control de conducción. Profe, si la policía termina de personas en cargo, tomando cerveza, ¿qué cargos se les puede? Y no hay un delito en sí por tomar en la vía pública, sí puede ser una contravención, no sé si ya no lo conozco en profundidad, pero posiblemente sí, no lo van a detener o interviene. Bueno, ya está capaz de hacer una consulta un poco profesional. Y probablemente no creo que reciba algún tipo de multa, siempre la policía lo va a demorar, va a procurar que usted
cerveza que están tomando, en la calle, digamos, no va a pasar más que eso. Después dependerá de los ordenamientos jurídicos ya de cada provincia, cada municipio. Estamos hablando de ahora de un impacto en el protocolo, bueno, no sé, ya estamos hablando de un caso de pandemia no. Y en principio sí, no sé lo que tenemos claro, así, ¿no? Bueno, volvemos a enfocarnos. Entonces, el sistema difuso americano se trata de un sistema no especializado, ya que el juez facultado para examinar la constitucionalidad de una norma desempeña al mismo tiempo tareas de juez en lo civil, en lo penal, en lo laboral, es decir, el juez no está especializado en control de constitucionalidad, sino que es un juez que está especializado en una determinada materia, pero al mismo tiempo realiza la tarea de control de constitucionalidad. Y acá ponemos en lugar que se evita la demora de elevar el expediente de consulta. ¿Por qué? Porque en el sistema concentrado, como dijimos, como cualquier juez no tiene control de constitucionalidad, en el caso que dijimos de que Bettina Romero cesante al empleado público que tiene estabilidad, ¿qué va a pasar? El juez laboral no puede examinar ahí la constitucionalidad de la resolución de Bettina. Entonces, ¿qué va a hacer? Si ustedes plantean la inconstitucional, lo va a elevar en consulta ante el tribunal que sí tiene control de constitucionalidad. Eso en el sistema concentrado europeo. En cambio, en el sistema difuso americano, como el propio juez puede declarar la inconstitucionalidad de la norma, se evita la demora en elevar el expediente de consulta y se soluciona o se tutela el derecho de la persona más rápidamente, en ese mismo momento en que el juez decide. Y luego hay un sistema mixto, que es minoritario, digamos, en derecho comparado, en el cual tanto el Tribunal Constitucional como los jueces ordinarios tienen control de constitucionalidad. Es decir, cualquier juez civil, penal, laboral, de seguridad social, etcétera, tiene control de constitucionalidad y en estos casos, en general, cuando se apela, va el caso a un tribunal constitucional. ¿Hasta acá estamos claros? Bueno, siguiendo con lo que es la clasificación de los sistemas, o sea, ya vimos como entonces control político, control judicial, el control judicial concentrado, europeo o difuso americano. El mixto, dejen un poco de lado, estos son los dos grandes sistemas. Ahora hay otra clasificación de control constitucional que no es ya de quién realiza el control, esa es la que hicimos antes, es de cuál es el sujeto que realiza el control, sino de cuándo se realiza el control. Y así el control puede ser a priori o a posteriori. En el control a priori, el examen, el cotejo entre la Constitución y la norma que se sanciona, se realiza antes de que esa norma entre en vigencia. Es decir, tiene un carácter preventivo. Por ejemplo, supóngase que el Congreso de la Nación sanciona una ley que congela los alquileres por 2 años. Bueno, antes de que esa ley entre en vigencia, antes de que efectivamente se instrumente, se analiza en el sistema a priori la constitucionalidad de esa norma. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en el Consejo Constitucional de Francia? En los cuales a las leyes ordinarias, es decir, a las leyes que sancionan el Parlamento, el primer ministro o 60 diputados o 60 senadores pueden ponerla a consideración del Consejo antes de promulgarla. Es decir, si sanciona una ley que o el presidente o 60 diputados o 60 senadores consideran que puede ser inconstitucional, la someten al Consejo Constitucional de Francia para que evalúe si efectivamente es constitucional. Se podría acercar el micrófono. Tengo auricular con micrófono, así que estoy más cerca de eso. No se escucha bien.
Bueno, sí. Es decir, antes, en la priori se realiza antes de que entre en vigencia la norma. En el sistema posteriori, que rige en la mayoría de los países, que es el que rige en nuestro país, el control de constitucionalidad se realiza luego de que la ley entre en vigencia. Es decir, tiene un carácter reparador. Es decir, la lesión, el daño se produce y el control actúa después. Supongamos en el caso en el caso de la gratuidad de la universidad pública y de la ley del Congreso que autoriza el arancelamiento de la carrera de contador público nacional. En ese caso, la ley entra en vigencia, la facultad lo implementa, empieza a cobrar y va a alguno de ustedes y le inicia el proceso político que no están pagando la cuota. Bueno, y ahí ustedes plantean la inconstitucionalidad y recién los tribunales lo examinan ahí. Es decir, una vez que entró en vigencia, una vez que ya le están intentando cobrar el arancel, recién se analiza el control de constitucionalidad. Claro, lo que está pasando con el aborto. Entró en vigencia la ley, pero el aborto tiene una particularidad. Voy a hablar también con el fallo de la Corte Suprema. Bueno, voy contestando algunas. Lo que pasa con aborto, tiene muy bien razón el Corte, claro, entró en vigencia la ley y después vienen los planteos de constitucionalidad. Pero el aborto tiene una particularidad también que es cómo funciona el sistema de control de constitucional en nuestro país. Funciona con casos. Es decir, por ejemplo, yo les ponía ese ejemplo. Está arancelada la universidad, viene la universidad y le reclama a ustedes y ustedes plantean la inconstitucionalidad de la norma. Es decir, hay un caso, hay un afectado que dice, che, esta norma es inconstitucional. Ese es en principio cómo funciona el sistema en nuestro país. Lo que tiene de particular el aborto es que cuando llega un caso a ser decidido por el tribunal, es probable que el caso ya sea abstracto, digamos. Porque el aborto, generalmente ustedes se van a querer practicar un aborto, tiene una urgencia, digamos, tomar, que se practique esa práctica no médica, porque si no sigue creciendo el embrión, el feto, de acuerdo a la concepción que tengan, y hasta que se discute esto en los tribunales, generalmente el aborto ya se practicó, o al revés, o pasó demasiado tiempo y es muy tarde para practicar. Entonces, en el caso del aborto, no se llega muchas veces a analizar la constitucionalidad de la norma. Sí, cuando la Corte analizó en el fallo FAL, antes de la ley del aborto, flexibilizó algunos supuestos en los cuales se podía practicar, lo hizo en medio abstracto. Dijo, bueno, en este caso ya es abstracto, pero bueno, para futuro marcó ciertos lineamientos. Profe, uno se puede hablar también en el fallo de la Corte Suprema. Sí, María, o sea, obvio, el último intérprete de la Constitución Nacional es la Corte Suprema. Entonces, por ahí tardan en llegar los casos, pero bueno, siempre la jurisprudencia y la interpretación que hizo antes la Corte Suprema un carácter muy relevante al analizar un caso. Los jueces inferiores siempre van a buscar los fallos que sobre una materia tuvo la Corte Suprema antes de pronunciarse. Cada persona invoca la incondicionalidad para un caso específico. Sí, por eso eso va ahora un poco en relación con esta clasificación que vamos a hacer ahora entre directa pero sí, en principio, cómo funciona nuestro control de constitucionalidad es el que se siente afectado, plantea la inconstitucionalidad y la inconstitucionalidad solo tiene efecto para ese caso concreto. Eso va en relación con otra clasificación que vamos a ver más adelante. Pero ya les adelanto, volvemos al caso del arancelamiento de la universidad. Si viene uno de ustedes y plantea la inconstitucionalidad, ese planteo solo lo beneficiaría a él. No implicaría que la universidad les pueda seguir reclamando
el pago de la cuota a cada uno de los votos. Aunque es probable que la universidad, frente a sucesivos planteos de incondicionalidad que van progresando por parte de los tribunales, directamente deje de reclamarle al resto. Pero en principio solo beneficia a la parte que está interviniendo en el proceso. Profe, pero ese tipo de modelo no generaría mucho gasto en el ejercicio de plantear la Sí, inconstitucionalidad. sí, pero está relacionado también por el hecho de que es difuso, ¿no? El hecho de que ahora lo van a ver, el hecho de que cualquier juez tenga control de constitucionalidad hace de que se analice necesariamente por varios jueces, si no vendría directamente un juez laboral, declararía la inconstitucionalidad de la norma y eso tendría efectos para todos. Se trata de un juez de una provincia. Claro, ahora entiendo. Sí se va a dar a la larga, sí se va a dar en que lo que van resolviendo los jueces se va apelando, los jueces de primera instancia, van llegando a las cámaras y eso luego llega a la Corte Suprema y es probable que la interpretación que haga la Corte Suprema ya sí sea acatada por el resto de los tribunales. Entonces, ya directamente, por ejemplo, en el caso que decíamos del poro, prácticamente ya la policía no percibe esa tenencia con fines preventivos. Por ahí la policía sí, pero no los tribunales, digamos. Si va la policía y le trae un caso a un tribunal una tenencia para consumo personal, y el tribunal ya va a sacar solo la funcionalidad de eso siguiendo la sentencia de la Corte en avión. Eso ya implica para abajo, y lo mismo va a pasar con el aborto, si llega o algo de la interpretación de la nueva ley, digamos, una vez que se pronuncia ya el máximo tribunal, se acaba la discusión. Se acaba, por lo menos, hasta que la propia Corte cambie su composición y pueda dictar pero se van construyendo una argumentación hasta que llega a la Corte, y si bien la jurisprudencia de la Corte, o sea, los fallos de la Corte, no son obligatorios para los tribunales inferiores, sí se dice que hay una obligación moral, hay un cliché que se utiliza mucho, como yo trabajo en la Cámara Federal, pero se utiliza mucho en los tribunales, que se dice la obligación moral de seguir los precedentes de la Corte Suprema. Entonces, sí, podría actuar como una fuente. Sí, actúa claramente, claramente como una, no necesariamente informal, ¿no? Una fuente directamente. La jurisprudencia es una fuente para la jurisprudencia que son los fallos para decidir, lo mismo que la doctrina son los libros, digamos, los estudios que hacen el especialista. Bueno, y a su vez estamos diciendo entonces que este control a posteriori se clasifica en acción directa o indirecta. En la acción directa se trata de un proceso autónomo que se promueve con el objeto de atacar la presunta inconstitucionalidad de la norma. Este es un supuesto de excepción en nuestro ordenamiento. No es la regla. Acá no se necesita, es contrario a lo que dije antes, no se necesita afectarla, se realiza un control en abstracto. En principio, esto no rige en nuestro país. No quiero profundizar más porque me parece que lo llamaría un poco más porque se trata de algo por arriba, porque la es bastante. Y el segundo supuesto es el control indirecto, incidental o de excepción, que es un poco lo que yo decía, que es la cuestión de constitucionalidad se articula, se introduce en forma accesoria en un proceso cuyo objeto principal es distinto al de la declaración de la inconstitucionalidad y requiere de un perjuicio para quien la promueve. Este es el supuesto que rige en nuestro país. Volvamos al ejemplo de la universidad. Hay un proceso distinto. La universidad inicia un proceso ejecutivo para que ustedes paguen el balance de la universidad que está
de arreglando. Entonces, en ese proceso, el objeto es distinto al de la declaración de inconstitucionalidad, ustedes vienen y plantean la inconstitucionalidad de esa norma. Y lo pueden hacer porque tienen un perjuicio. El perjuicio es que están reclamando el pago de una ganancia. Claro, sí, sí, un caso, preguntan ahora, y en un caso ya declarada la inconstitucionalidad, ¿se puede invocar como jurisprudencia? ¿Podría suceder que dos jueces determinen? Por supuesto, muchos de los escritos donde se plantea o se defiende la constitucionalidad de una norma que presentan los abogados en los tribunales, son en gran parte de recopilación de jurisprudencia de distintos tribunales que van defendiendo o no una determinada posición. Puede suceder claramente, que hay jueces que uno declara la inconstitucionalidad de una norma y otro no. Pero esto un poco lo que me decía es que a la larga estas decisiones se van apelando y en aquellos supuestos donde la Corte Suprema de Justicia es conveniente, saca un fallo que unifica la jurisprudencia. Y en esto, salvo que un aporte de un elemento novedoso a lo que resolvió la Corte, ya tiene la obligación legal de seguir esa decisión de la Corte. Bueno. Bueno, esto era un poco lo que les decía recién. No les desarrollo la variante de la acción popular y demás porque lo voy a marear. Pero bueno, la que rige en nuestro país es la ley indirecta incidental, que se refiere en un caso y que el planteo de inconstitucionalidad sea en un proceso que el objeto principal es distinto al planteo de inconstitucionalidad. Bueno, esto sí es importante, que es cuáles son los efectos que algo adelantamos recién en el video. ¿Cuáles son los efectos del control de constitucionalidad? Y acá hay dos grandes efectos. Efectos interpartes o efectos erga omnes. Interpartes quiere decir entre las partes, efectos erga omnes es contra todos. Esto estamos diciendo de vuelta, ¿no? Esto es en el derecho comparado. En los diversos sistemas que rigen en los distintos países hay dos opciones. Que tengan efectos entre las partes o que tengan efectos contra todos. Ya vamos a desarrollar cuál es el supuesto que rige en nuestro país. En el efecto interpartes, la sentencia declarativa de inconstitucionalidad solo implica no aplicar la norma en el caso concreto. Como en cuenta el ejemplo de la UNSA, solo beneficia al alumno que planteó la inconstitucionalidad frente al reclamo de la universidad. La norma sigue aplicándose a todos aquellos que no la impugnan. Este es el sistema que rige en nuestro país. Pero este sistema puede afectar el principio de igualdad, porque poníamos va a haber el que no planteó la inconstitucionalidad de la enseñanza de la universidad pública va a pagar la matrícula, y en cambio el que sí la pagó, el que sí la planteó no la paga. Afecta claramente el principio de igualdad. Yo pongo ahí el paciente, sí, también el caso de la jubilación. Como ustedes sabrán, hay una litigiosidad muy importante en materia de arreglo migratorio, por los cuales se plantea la inconstitucionalidad del régimen de aumento de las jubilaciones que aplica el poder. Y entonces hay algunos jubilados que plantean la inconstitucionalidad de cómo se les reajusta, de cómo suben sus jubilaciones, y muchas veces reciben fallos favorables de los tribunales y ordenan que se reajusten, que esos aumentos sean de una manera distinta a la que se viene haciendo, que obviamente es más beneficiosa para el jubilado. Entonces, el jubilado que promueve una acción de reajuste de haberes ante los tribunales para que se liquide de forma distinta y recibe un fallo favorable, va a tener una jubilación más elevada que aquel que no lo hace. Claramente afecta el principio de igualdad. Este entonces el sistema interpartes es el que rige en nuestro país.
En cambio, hay en los sistemas, sobre todo concentrados o europeos de control de constitucionales, es donde decíamos que hay un tribunal constitucional que realiza el control de constitucionalidad. La sentencia que dicta ese tribunal directamente invalida la norma. Es decir, invalida la norma para todos, no se aplica para nadie. Implica una derogación en los hechos de la norma. ¿Qué es una derogación? Lo contrario a la sanción de la norma. Es decir, deja sin efecto la norma. Y se dice que esto vulnera el derecho de defensa, ya que no se escuchó a todos los que tenían un interés en la vigencia de la norma. Es decir, no pudieron participar del proceso de todos aquellos contra los que luego no se aplica la norma. Esto por ahí no lo ven tan claro en el caso de la universidad, pero supongamos que el Congreso saca una ley que congela todos los alquileres, esto que decíamos antes, por 2 años. En un sistema de control de constitucionalidad concentrado con efecto de esta orden, es decir, contra todos, si un tribunal constitucional declara inválida esa norma y por ende la deroga, en ese proceso por ahí no intervinieron todos aquellos inquilinos que tenían un interés en defender la constitucionalidad de esa norma y se mantengan congelados sus alquileres. Es medio técnico todo, no sé si claridad o no, pero a ver si no quiero por ahí profundizar más para no marearnos. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Sí, profe. Bueno, y ahora veamos un poquito cómo es, yo ya se lo fui adelantando, pero veamos un poco cómo es el sistema de control de constitucionalidad en nuestro país. Bueno, en primer lugar, tengo que decir que en nuestro país la Constitución Nacional no establece cómo es el sistema de control de constitucionalidad, sino que al igual que en el fallo Marbury versus Madison, el control de constitucionalidad lo fue organizando la Corte Suprema a través de las películas. Con respecto al órgano que le ejerce, es decir, quién es, el sistema judicial difuso o norteamericano. Es decir, todos los jueces tienen control de constitucionalidad. Esto decía, el juez laboral, el juez penal, el juez civil, todos tienen control de constitucionalidad en nuestro país. No hay un único tribunal que realice el control de constitucionalidad. Sin embargo, esto que adelantamos, la Corte Suprema de Justicia actúa como una especie de intérprete final de la Constitución. Va uniformando las Constituciones. En segundo lugar, tenemos que decir que la declaración de constitucionalidad de una norma en nuestro sistema es excepcional. Es lo que la Corte ha denominado como la última ratio, la última razón, quiere decir. Es decir, que en principio hay una presunción de constitucionalidad de todas las normas que van sancionando las diversas autoridades. Es decir, yo juez para sancionar la inconstitucionalidad o para declarar la inconstitucionalidad de una norma, tengo que estar seguro. Estoy entre la duda y presumo que es constitucional. En tercer lugar, esto que adelantamos, sea por vía directa, incidental o de excepción, es decir, se requiere un caso concreto y se requiere un perjudicado. Sin embargo, esto se matizó un poquito a partir del fallo Santiago de Pedro de la Corte Suprema de Justicia, que admitió la acción declarativa de inconstitucionalidad e encuadrándola en la acción declarativa de certeza del artículo 322 del Código Procesal Civil. Por esto tengan un supuesto de excepción, nada más, así lo que importa que sepan es que en principio se requiere de un caso y se requiere de un afectado. En cuarto lugar, el control de constitucionalidad puede ser realizado de oficio. ¿Qué quiere decir esto? Que no es necesario que alguien le plantee la inconstitucionalidad de una norma para que después pueda declarar. Volvamos al caso del almacenamiento de la universidad.
si viene la universidad y les reclama a ustedes el pago de un arancel, el juez, sin necesidad de que ustedes le hayan planteado la intención de la norma, podría declarar el inconstitucional. Si él está claro y está seguro que es inconstitucional, puede declararla aún cuando nadie se lo haya pedido. CSJN quiere decir Corte Suprema de Justicia de la Nación. En quinto lugar, y esto que desarrollábamos recién, interparte, los efectos de la declaración de inconstitucionalidad son interpartes, solo a los que intervienen en el proceso, no en la omnis. En la omnis que es contra todos, en nuestro sistema no, solo a los que intervienen en el proceso. Esto está un poquito también matizado, modificado a través del fallo Alavi, que la Corte empezó a avanzar un poco sobre el proceso colectivo, pero ténganlo también que se puede tomar de excepción, incluso también el principio penal que es interpartes. En quinto lugar, esto que está relacionado también con la ley incidental de esta decisión, que se requiere que la declaración de intencional se tiene que dar en una causa, digamos, en un proceso. Bueno, ahí el programa les habla del caso Soco contra la Cámara de Diputados de la Nación, que fue el primer caso donde nuestra Corte realizó un control. Es decir, sería un equiparable al Marbury versus Madison, pero 80 años después de la Constitución de. En este caso, el periodista Eduardo Soco, que es el que aparece en la foto, había difundido una caricatura en un periódico que se llamaba Don Quijote, que la Cámara de Diputados juzgó como ofensiva, por lo que la Cámara de Diputados ordenó su arresto. Ahí está. ¿Ven la pantalla, no? Sí, profe, sí se ve. Bueno, esa es la fotografía donde claramente se está comprimiendo a una mujer que debería ser la república, digamos, que están sacando los recursos, los de arriba son los legisladores, comprimiendo y bueno, sacan los recursos y luego la pescan. Hay personajes, las empresas y todo. Bueno, este periodista publicó en un diario esta fotografía, los que eran de la Cámara de Diputados se sintieron agraviados, entonces ordenaron que se lo arreste al pobre de Eduardo Soto. Entonces, ¿qué hizo Eduardo Soto? Interpuso una acción de habeas corpus, que como ustedes sabrán, es una acción destinada a proteger la libertad ambulatoria de las personas. Una determinada detención, por ejemplo, no cumple con los requisitos legales para realizar. Y no, Eduardo Soto planteó una acción de habeas corpus directamente ante la Corte Suprema de Justicia, diciendo que la Corte Suprema tenía competencia para intervenir en este caso en base a la ley 48. Con lo cual saltó todas las instancias anteriores que tenían que haber intervenido. Es decir, no fue después de primera instancia y le planteó la acción de la Corte, sino que Eduardo Soto fue y se presentó directamente ante la Corte Suprema de Justicia. Bastante similar a Marbury versus Madison, ¿no? Donde Marbury, que era uno de los jueces que no se había publicado su nombramiento, se presentó directamente ante la Corte de los Estados Unidos. Bueno, acá no Eduardo Soto, entonces dibujó la caricatura y se presentó directamente ante la Corte Suprema de Justicia, porque se había ordenado su arresto,
y planteó una acción de aeropuerto. Y la Corte Suprema de Justicia rechazó la presentación de planes incompetentes, es decir, incompetente que no es el órgano o el tribunal que debe decidir la controversia, aduciendo que su competencia no puede ser ampliada por ninguna otra norma que no sea la Constitución Nacional. Y que con arreglo a lo previsto en el artículo 117 de la Constitución Nacional, que regula la intervención originaria de la Corte Suprema de Justicia, esos casos no son de su intervención directa, sino que tienen que ir en un juez de primera instancia. Y por ende declaró la inconstitucionalidad de ese aspecto de la ley 48. ¿Verán? Por eso, el dibujo y rara la caricatura. Pero sí, entonces, bueno, ahí se declaró por primera vez la inconstitucionalidad. Un poco, pero ya está hablando, no quiero aburrir, nos queda un poquito de esto para la clase que viene. No sé qué más hacer para entrecortar, doctor, porque estoy dando en mi despacho, justamente no voy a veces en mi casa porque tengo un internet mejor acá. No sé si a todos les salen entrecortado o solo ahora. Bueno, y a ver, otros auriculares con micrófono mejores. En general se escuchó entrecortado, ¿no? Entonces vamos a ver. Claro, terminó la solución final fue declararse incompetente, pero en base a la declaración de inconstitucionalidad de la ley 48. Entonces sí, entonces Ojo tuvo que ir a presentar la acción de aeropuerto ante el juez de instancia. No sé qué habrá sido de su que sería para estudiarlo. Calculo, quiero creer. Bueno, perdón lo que salió reportado de tratar de solucionar para la próxima. ¿Alguna duda? Yo vuelvo en 2 semanas. La clase que viene la da el doctor Colombo y luego vuelvo creo que el 4 de octubre y vamos a terminar la medida 2 que sería. Igual voy a tratar de cargarlo en la plataforma en Power, en PowerPoint, eso, bueno, lo quiera como estructura más o menos comparada. En el fallo es así. Sojo, en base a la ley 48, sostiene que la Corte tenía que actuar, la Corte Suprema tenía que actuar como tribunal de primera instancia, digamos, directamente, es decir, sin que exista un fallo de un tribunal de una instancia inferior a la cual se llegue en grado de apelación. Y Sojo esgrimía en sustento de su posición el artículo, la ley 48. Y entonces la Corte, similar a la que sucedió en Marbury versus Madison, le dijo a Sojo, no, los supuestos en que yo intervengo originariamente, es decir, los supuestos en que puede venir un ciudadano y plantearme directamente un caso a mí, están establecidos en el artículo, están establecidos en la Constitución Nacional, artículo 116. Y esos casos no son el presente supuesto en examen, es decir, que venga un periodista en el tribunal de Corte, sino que tenés que ir y planteárselo ante el juez de primera instancia. Y entonces declaró inconstitucional la ley 48 y se declaró incompetente. Y mandó el caso a que lo resuelva el juez de primera instancia. Puesto en el contexto del 1987, hoy, si el supuesto así pasara, si bien la Corte se declara incompetente, creo que en lo inmediato también ordenaría, diría, que suéltenlo urgentemente este tipo que está preso con la orden de la Cámara de Diputados, que reenvíe el caso a un juez de primera instancia. No hubiera resuelto nada. Probablemente hubiera declarado inconstitucional de alguna manera, pero nunca lo hubiera dejado preso yo.
Pero bueno, situémonos 130, 140 años atrás. ¿Está claro, Nora? Sí, profe, me quedó claro, muchas gracias. Podría pedir que las clases que se grabó, por favor, porque si yo no pude asistir, bueno, a ver a quién le pido la del jueves pasado, la que tuvo la charla. Perfecto. Bueno, que tenga buenas noches, entonces, nos reencontramos en 2 semanas. Cualquier duda, si me mandan por ahí, a veces, yo por ahí no me gusta contestar, pero si me mandan por privado en la plataforma, a mí me llega el móvil, así que en algún momento lo veo y lo contesto. Si no, bueno, va entrando alguno de nosotros a la plataforma que está en general, las consultas más administrativas traten de aprovecharlo al doctor Domínguez cuando él lee que va a la cátedra, que da las directivas. El tema de los parciales es un tema de pandemia, digamos. El año pasado no se hizo porque es imposible con la cantidad que son ustedes tomar parciales con la plataforma. Hubo 2 alternativas. Hubo un grupo que se le hizo presentar algunos trabajos y en base a eso pudieron promocionar alguna bolilla y ya el último grupo no se le tomó parcial. Yo no sé qué pasará en el escenario actual. Puede ser que no se tomen, pero dependerá si se normalizan en algo las clases del examen. Bueno, buenas noches. Hasta luego.